Hola chicas, muy buenos días. Tardes, perdón. Tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Se te escucha medio extraño, Citlali, pero no sé si soy yo. Em, pues no sé si esperamos un minuto más o empezamos. ¿Cómo están? ¿Están listas? Sí. Te oyes Aquí, como... Hola, José. Te oyes hola. como robot, Citla. Sí, tengo baja señal y mi compu está muy lenta, pero aquí estoy. ¿Pero sí escuchas? Sí, sí, escucho. Ah, va, ok. Muy bien, entonces, si les parece, vamos comenzando. Em, Tenemos, como se recuerdan, esta semana es la semana 5 en la que tienen que entregar su actividad individual. Por favor, avísenme si llevan todo correcto, si necesitan algún apoyo de mi parte o de parte de Patty, por favor, no se olviden de escribirnos. Tienen hasta el día domingo para enviarla. Entonces, bueno, para que ahí lo tengan en cuenta. El día de hoy, esta semana, empezamos con la siguiente unidad de la materia, que es la unidad 3, en donde ya estamos entrando al tema directamente de las políticas públicas en México. Como se acordarán, la primera unidad, bueno, como que vimos más, digamos, los elementos básicos del ciclo de las políticas públicas, y cómo esto se aplica o se incorpora la perspectiva de género, de derechos humanos al ciclo de las políticas públicas, a los derechos humanos, a cómo las políticas públicas de la igualdad de género, de la combate a la violencia contra las mujeres, pues tiene que tomar en cuenta como todas las fases del ciclo de las políticas públicas. Luego, en la unidad 2, las 2 semanas anteriores, estuvimos trabajando con el marco legal, em, tanto internacional como nacional. Y como les decía la semana pasada, el marco nacional de México nos da como mucha estructura y como ya lo hemos estado diciendo, ¿no? El marco nacional, más bien el Estado mexicano en términos de em, los compromisos que tiene ante el derecho internacional, ante la comunidad internacional, pues son muy grandes. Es decir, México se ha comprometido a un montón de cosas y ha firmado casi que todas las convenciones de Naciones Unidas y los convenciones y tratados internacionales. Y en la reforma de la Constitución nuestra en el 2011 se compromete además a elevar a rango constitucional todos los tratados internacionales de los que México forma parte. Y eso quiere decir que como Estado mexicano estamos obligados a cumplir con todas las disposiciones que se encuentran en esos tratados internacionales que hemos firmado y ratificado, y que las leyes, todos los marcos normativos en México, tanto a nivel federal como local, es decir, sí, en la federación, en los estados y en los municipios, tienen que tomar en cuenta esos tratados internacionales. Eso es un cambio que normativamente trajo aparejado una serie de modificaciones legislativas muy importantes y que lo que es cierto es que da la posibilidad
a las expertas y expertos en derecho, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos y de género, nos da la posibilidad de litigar y de, pues sí, de solicitar ante el Estado mexicano una serie de acciones y disposiciones legales, normativas, de política pública que hasta hace poco, digamos hasta antes del 2011, digamos, se tenían que litigar como muy a un nivel muy alto, ¿no? Como en las cortes internacionales, etcétera. Y a partir de la reforma del 2011, lo que se trae a la mesa es la posibilidad de litigar esos procesos en México y a nivel local, pensando siempre que estamos cumpliendo con un mandato constitucional de respeto, garantía de derechos humanos por parte del Estado mexicano. Entonces, eso es muy importante, como tenerlo en cuenta, y a partir de eso se empiezan a crear, y eso lo comentábamos también la vez pasada en la última parte de la clase, ¿no? Se empiezan a generar leyes muy específicas en materia de derechos humanos en específico y para el tema que nos importa para esta clase, se crea la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas. Todas estas leyes, o estas tres leyes que son como de las más importantes cuando trabajamos violencia de género contra las mujeres y cuando trabajamos con víctimas de violencia, violencia de delitos y de violaciones a derechos humanos, implica un montón de disposiciones, ¿no? Y una serie de obligaciones para el Estado mexicano a través de las instituciones que atienden pues delitos, pero también violencia, pero también previenen, pero también sancionan, pero también generan acciones para su erradicación, una serie de disposiciones en materia de violencia contra las mujeres que es importante tener en cuenta. Entonces, para mí es muy importante, y esto quizás voy a sonar muy, no sé cómo decirlo, como muy, no quisiera, pero quizás voy a sonar muy altanera cuando decimos que para hablar de políticas públicas de violencia contra las mujeres, y muchas veces a mí me pasa que me doy cuenta que en foros, en eventos, en conferencias, las personas, digamos que de alguna manera solicitamos o reclamamos al Estado mexicano por ciertas obligaciones que no está cumpliendo, pero al mismo tiempo no comprendemos cómo funciona al interior el Estado mexicano en términos de cuáles son las obligaciones y las atribuciones que tiene cada una de las instituciones para atender, ¿no? Entonces, muchas veces cometemos el error como sociedad civil, como sociedad en general, como la población en general, de reclamar acciones a una institución que no tiene la capacidad ni la atribución por ley de generar esas acciones en lo que buscamos, ¿no? Y esto es súper importante porque de alguna manera se termina deslegitimando el trabajo de las defensoras o de la sociedad civil cuando no sabemos, digamos, a quién le estamos exigiendo lo que le queremos exigir. Entonces, siempre es importante, ¿no? Como tener en cuenta esto, como para, pues sí, para tener como una base mucho más pues justamente normativa y teórica y de política pública para poder notar y exigir a quien realmente tiene la posibilidad y la obligación de responder a las necesidades que nosotras estamos exigiendo, ¿no? Como sociedad y en específico como sociedad civil. Entonces eso me parece importante como tenerlo en cuenta y es por eso que quisiera dedicar la clase de hoy para comprender cómo funciona el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
y cómo es que tendríamos que estar pensando y un poco para entender cómo es que las políticas públicas se diseñan y se implementan. Y en ese paso del diseño a la implementación, pues se pierden un montón de cosas, pero sí entender cómo el diseño y la creación y la visión que se tiene cuando se crea una política pública de esta magnitud, como la vamos a ver ahora, cuando se crea una política de esta magnitud, implica, pues eso, ¿no? Como una visión muy a largo plazo, con mucha, pues justamente visión sistémica, si lo queremos llamar así, y eso no necesariamente es algo que, como lo decíamos, creo que no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, José decía por ahí, como, pues claro, pero luego se nos cambia el sexenio y se nos va todo a la basura, ¿no? Y estas políticas, como la del Sistema Nacional y el Programa Nacional, son políticas que por lo menos se intenta, o por lo menos su aspiración, es a permanecer en el tiempo y a que funcionen así durante muchos sexenios, ¿no? Y esa posibilidad sí da una posibilidad de continuidad que es importante identificar y pues justamente darnos como cuenta de cómo funciona para luego poder hacer exigibles ciertos derechos ante estas instituciones. Entonces, solo para que lo sepan, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene un apartado que establece y mandata la creación de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este sistema nacional lo define la ley como un mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, fíjense, como el objetivo más grandotote, ¿no? Es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de qué cosas tiene que hacer el Estado para garantizar este derecho para las mujeres. Bueno, pues tiene que generar políticas, instrumentos, servicios, acciones y los esfuerzos que generen, ¿no? Todos estos esfuerzos podrían ser, y muchas veces lo siguen siendo, aislados. Es decir, a un municipio en Chiapas se le ocurre hacer una escuela, no sé, ¿no? Para los hijos de las mujeres que vivieron violencia. Y luego a un estado en Nuevo León, o sea, al estado de Nuevo León, se le ocurre hacer, no sé, una política de refugios o un servicio, un sistema de refugios que va a recibir a las mujeres durante 72 horas a manera de refugio de emergencia. Y luego no sé, a Veracruz se le ocurre a un municipio que podría ser un plan de estudio, bueno, un municipio, un estado, se le ocurre que podría ser un plan de estudios para fomentar la igualdad de género entre mujeres y hombres, ¿no? Todos esos esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios, acciones, eh, están y pueden estar totalmente desarticulados y perdidos, ¿no? Uno por un lado y otro por el otro. Lo que intenta el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las mujeres, de la violencia contra las mujeres, es ser un mecanismo que coordine todos esos esfuerzos y que entonces todos los esfuerzos, todas las acciones que se generen en un estado, o sea, en el sur, con el del norte, con el del centro, con el del Bajío, estén, si no totalmente concatenados y si no totalmente coordinados, por lo menos sí que todos estén más o menos alineados y por lo menos que todo mundo, en teoría tendría que ser así, todo mundo sepa, ¿no? Todo mundo de las que nos dedicamos a estas cosas, sepamos que en Chiapas se está generando cosa en las escuelas y que en Nuevo León se está generando esta cosa de los refugios y que en Veracruz tal. Entonces, la intención es justamente esa, ¿no? Que estos esfuerzos no sean esfuerzos aislados, sino que sean esfuerzos que se articulen y que se dirijan a un mismo objetivo,
que establezcan más o menos los mismos parámetros, los mismos criterios y que también un poco vayan o empiecen a caminar hacia un mismo objetivo común. Es decir, y seguro ustedes lo han visto o lo saben bien, muchas veces los estados, dependiendo del color y de la bandera del partido que los gobierna, ¿no? Decide hacer esfuerzos o servicios que pueden ser no solo conservadores, si los queremos llamar así, pero que pueden ir incluso contra el derecho y la garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ¿no? O al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando eso pasa, digamos, hay como una cosa que en teoría tendrá que funcionar, que es que el sistema como sistema va a jalar esos esfuerzos hacia, digamos, hacia la corriente en la que se está llevando todos los esfuerzos de todo el sistema. Es decir, si todos los instituciones, todas las estados, municipios están llevando que es lo que está pasando en México en este momento, ¿no? Están llevando sus constituciones, sus leyes, sus códigos penales a, por ejemplo, un esfuerzo para despenalizar el aborto y uno de los estados dentro de este sistema decide ir en contra, ¿no? Y generar una iniciativa que más bien penalice el aborto, lo que va a suceder, en teoría, esto lo dice la teoría de los sistemas, ¿no? Es que el sistema va a jalar a ese elemento que se está, digamos, yendo por otro lado y va a contrarrestar esa diferencia de cómo está planteando una política, una acción, un servicio, ¿no? Esto es un poco como está pensado el sistema nacional y cómo se están buscando concatenar los esfuerzos pues para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, solo otra vez, para que nos acordemos, el sistema es un sistema que está mandatado por la Ley General de Acceso y luego, ¿por qué funciona o por qué se le llama sistema? Entonces les puse aquí un dibujito nada más para que veamos cómo los sistemas funcionan así, ¿no? O sea, un sistema está pensado como que en el círculo más grande estamos teniendo a la federación, ¿no? La federación como obviamente el gobierno federal, etcétera. Y luego tenemos en el círculo mediano, estamos pensando en las entidades federativas y la Ciudad de México, ¿no? Y en el círculo más pequeñito a los municipios. Entonces, en teoría, bueno, no en teoría, sino el sistema, y aquí así está conformado el sistema político en nuestro país, la federación, como este ente más grande, pues cumple con ciertas funciones, las entidades federativas cumplen con otras funciones, y los municipios cumplen con otras funciones, ¿no? Así como funciona la federación, las entidades y los municipios para todos los otros servicios, así tendría que funcionar para generar servicios, instrumentos, acciones políticas para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, se le llama sistema justamente porque la intención es que estos tres circulitos funcionen todo el tiempo, pues juntos, ¿no? Y que se retroalimenten uno a otro y que establezcan siempre o que estén siempre en comunicación constante unos con otros. Y en ese sentido es que estén coordinados justamente, sesionando de manera pues periódica y establecer cada vez pues pues una serie de acuerdos sí, de acuerdos para que todas las acciones que se establezcan en todo el país a su largo y ancho, más o menos, puedan ir como hacia el mismo lugar, ¿no? Buscando garantizar la vida, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, funciona entonces como sistema porque se está coordinando todo el tiempo por medio de comisiones en una asamblea plenaria, es decir,
en un momento en donde se reúnen todas y todos ahí en una gran reunión, 3 veces al año. Todo esto viene en la ley, ¿eh? O sea, este es lo que está mandatado el sistema a realizar cada año. Y los municipios, y en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías, deben funcionar exactamente igual a través de comisiones en asamblea plenaria, reunirse cada cierto tiempo a través de los sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Entonces, ¿cómo funciona? Es que a nivel local, en un estado, el gobernador o gobernadora del estado a través de la Secretaría de Gobierno y con apoyo de su instituto o Secretaría de las Mujeres, debería convocar a estas sesiones de plenaria a todas las instancias municipales de las mujeres que existen en cada uno de los municipios y entonces cada cierto tiempo reunirse y comentar y establecer cuáles son sus objetivos para el año, decir qué están haciendo en estos temas cada año, cada periodo, perdón, y a través de comisiones organizarse para pues llevar a cabo un plan de trabajo anual, ¿no? Y así como funciona esto, funciona a nivel federal, ¿no? El presidente de la República, a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobernación, perdón, y con apoyo de la Secretaría de las Mujeres o la Secretaría de Igualdad, hacer lo mismo y convocar a todos los gobernadores, gobernadoras o sus parangones en los estados para sesionar igual 3 veces al año y establecer mismas cosas. El objetivo de generar estas sesiones, de tener estas comisiones y de reunirse cada cierto tiempo, es establecer, como ya dije, la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y pues básicamente es que no vayamos cada quien por su lado y haciendo lo que a cada quien se nos ocurre en nuestro estado o municipio, sino trabajar de manera concatenada, organizada, coordinada, etcétera. ¿Cómo funcionan las comisiones? Las comisiones están establecidas para facilitar la implementación de las políticas públicas y para ejecutar el programa integral. Antes de estar aquí, quisiera decirles que una de las grandes obligaciones del sistema es generar un programa nacional y a nivel estado un programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, fíjense cómo vamos entendiendo, digamos, cómo funciona una política nacional para estos temas. O sea, funciona, ¿qué necesitamos? Necesitamos un actor, ¿no? Que implemente la política, que la diseñe y que la implemente. Y ese actor, en este caso, es el sistema nacional. Necesitamos una ley que cobije a ese actor y que le diga qué tiene que hacer y cómo que tiene que funcionar. Esa ley es la Ley General de Acceso, ¿no? Y tiene su reglamento y ese reglamento dice cómo debe funcionar el sistema. Entonces, para tener una política pública tenemos que tener una norma, la Ley General, un actor, el sistema nacional o los sistemas estatales, y luego tenemos que tener un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo es el programa nacional o en el nivel de los estados, el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este plan de trabajo o programa nacional se realiza el nacional, el federal y bueno, también el estatal, dependiendo del número de años que cada gobernador, gobernadora esté a cargo se establece cada sexenio. Entonces, cada presidencia, cuando llega, y esto es algo muy importante porque estamos en momento de elecciones, este domingo vamos a votar, y entonces una cosa muy importante es entender cuáles son las prioridades que establece un gobierno federal para elaborar su programa nacional de igualdad, su programa nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque esas prioridades de política pública que se establecen en este plan de trabajo son la política pública que va a regir todas las acciones
del Estado, o sea, de la Federación, de los estados a nivel local y de los municipios a nivel más local durante todos los próximos 6 años, ¿no? Entonces, las comisiones, el programa integral, establece que cada comisión debe pues hacerse cargo de ciertas cosas y cada comisión está presidida por una institución distinta. Entonces, el programa integral establece que el sistema nacional debe, bueno, más bien la ley establece que el sistema nacional va a funcionar con cinco comisiones. La Comisión de Prevención, que está presidida por la Secretaría de Educación Pública, la Comisión de Atención, que está presidida por la Secretaría de Salud, la Comisión de Sanción, que está presidida por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión de Erradicación, que está presidida por la CONAVIM, y la comisión especial, dependiendo de si esto fuese necesario, por eso se llama especial, que está también presidida por la CONAVIM. Cada comisión cuenta con una secretaría técnica. La secretaría ejecutiva del sistema es el Instituto Nacional de las Mujeres y cada comisión tiene que establecer sus grupos de trabajo para establecer o garantizar que se cumplan todas las necesidades que tienen para poder cumplir con lo que el programa integral les dice que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, fíjense, ya tenemos la ley. Esa ley nos dice que tenemos que tener un sistema. Ese sistema tiene que tener un programa. Y ese programa nos dice cómo tenemos que empezar a trabajar dependiendo del tema o la temática específica que necesitamos atender. Prevención, atención, sanción, erradicación. Cada uno de esos temas está liderado por una institución. Eso quiere decir que esa institución es como la institución que tiene que, pues sí, llevar a cabo como acciones para motivar que lo que dice el programa para este sexenio se cumpla, pero eso no quiere decir que es la única responsable de que esas acciones se cumplan. Entonces, el programa de trabajo de la Comisión de Prevención, por ejemplo, si está presidido por la Secretaría de Educación Pública y entonces en la Comisión de Prevención, yo trabajé en la Secretaría de Educación Pública y me tocaba llevar la Comisión de Prevención en su momento, en aquel sexenio, que no queremos recordar. Y entonces, este trabajo implicaba establecer una serie de acciones, indicadores, programas, instrumentos que se tendrían que establecer de manera clara, ¿no? Y que implicaban el trabajo conjunto con otras instituciones. Entonces, como Secretaría de Educación Pública, trabajábamos con la Secretaría de Salud, con la CONAVIM, por supuesto, incluso con la Fiscalía, para generar acciones de prevención para todo el país, ¿no? Y así funcionan todas las comisiones. Cada una está presidida por una institución dependiendo de pues, cuál es el tema que se necesita atender, ¿no? Más bien, en el programa integral y el reglamento del sistema, lo que nos dice es que las comisiones tienen que responder a los ejes de acción que están establecidos en la ley general, que son justo estos: prevención, atención, sanción y erradicación, y tienen que generar todas las acciones necesarias para que lo que dice la ley pues se cumpla, ¿no? Básicamente, a través de políticas públicas. Las instituciones que conforman estas comisiones tienen que participar además de acuerdo a las atribuciones que les confiere la ley y el reglamento. Entonces, justo por eso hace rato les decía, tenemos que ser súper claras y tener muchísimo conocimiento de a quién le toca qué, porque entonces si yo voy y le exijo a la fiscalía, bueno, no, esto ha pasado mucho, por ejemplo, que yo voy y le exijo al Poder Judicial que investigue una desaparición de una mujer que desapareció en el Estado de México, tal, tal, tal.
el Poder Judicial me va a decir, o sea, sí, yo sé que necesitamos investigar cómo desapareció esta persona, pero eso no me toca a mí, le toca a la fiscalía. Entonces, si yo no sé cuáles son las atribuciones que tiene la institución, ¿cómo voy a litigar o cómo voy a exigir a otra institución que haga lo que no le toca? Y acuérdense que en México la ley nos dice que para las instituciones públicas y para las y los servidores públicos, cuando tú eres servidora pública, tú no puedes hacer más de lo que la ley te permite, ¿no? Si tú eres el secretario de Seguridad Pública, y en la ley de la Secretaría de Seguridad Pública, en su reglamento, en sus programas, te establecen ciertas atribuciones, es decir, ciertas funciones que tú puedes llevar a cabo. Tú no puedes llevar a cabo una función distinta a la que te dice la ley que puedes llevar a cabo. ¿Me explico? Entonces, tú no puedes hacer como servidor, servidora pública más de lo que la ley te confiere. Esto es muy importante porque entonces yo no puedo llegar a exigirle al secretario de Seguridad Pública que genere un programa de prevención en escuelas, pues porque eso no le toca, ¿no? Y esto es muy importante para entender cómo luego vamos a hacer exigibles los derechos que necesitamos hacer exigibles, ¿no? Sí, José. Fíjese que la quise, perdón que la No, interrumpa, no, interrúmpanme porque siempre. sí, le quiero decir que justo esas facultades que leyes secundarias les dan a las y los funcionarios, los colocan en un estado de plena comodidad. Y luego Claro. no se interpreta de manera adecuada lo que dice el propio artículo 1 de la Constitución, donde dice que todas las autoridades tendrán que promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos e incluso ir un poco más allá de sus facultades. Al momento de interpretar eso, y que las feministas, que las defensoras vamos y les decimos, luego se regresan a lo que usted menciona. Ah, no, a mí Porque no si yo está no en mis estoy atribuciones. facultado, yo no, o sea, ni siquiera por lógica. Y fíjese que esta línea tan delgada nos ha costado la vida de muchas mujeres por Totalmente. su flojera, por su incapacidad, su insensibilidad y porque traducen y siguen creyendo en el derecho positivo mexicano y traducen literal si es que les conviene lo que dice la norma. Solamente quería comentarlo, Sí, doctora. totalmente. Muchísimas gracias, José. Y por eso hay esto que les decía la vez pasada que hablábamos de la reforma, ¿no? Hay una transformación radical, si se me permite decirlo así, de la vida pública y la vida política en nuestro país cuando se establece esta reforma del 2011, ¿no? Porque lo que sucede es que, como dice José, las autoridades interpretaban a discreción la ley que les confería atribuciones y funciones, pero cuando tú te vas a el artículo primero constitucional y entonces el artículo primero te dice que todas las autoridades y todos los agentes estatales están obligadas a generar estas acciones para promover difundir y garantizar los derechos humanos, entonces puede haber una aparente contradicción y lo que dice el artículo primero constitucional, lo decíamos la vez pasada, es cuando tú tienes una aparente contradicción entre dos normas, siempre se va a privilegiar la norma que sea más protectora de derechos humanos para la persona, ¿no? Entonces, totalmente, como dice José, lo que utilizan las y los funcionarios públicos cuando no quieren hacer su trabajo, pues es justamente establecer no, a mí no me toca porque no está en mis atribuciones y al mismo tiempo, eh, pues sí, ¿no? Como bien, o sea, como se dice coloquialmente, pues lavarse las manos. Sin embargo, sí es muy importante
que como defensoras, como sociedad civil, tengamos mucha claridad, ¿no? De dónde están las atribuciones de cada una de las instituciones y tener la posibilidad también de, pues, exigir de la manera más, pues, no quiero decir correcta, sino más conforme a proceso, ¿no? Porque, pues, de esa manera tendremos menos posibilidades de que se nos haga un requerimiento, o sea, de que nos digan esto, ¿no? De que se laven las manos y que nos digan, no, eso no me toca porque tenemos toda la evidencia de la ley en la mano de que sí les toca, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es un poco como ahí también ir mediando entre las dos cosas. Em, Porque claro que siempre que haya una contradicción, pues eso se nos va a ir a mucho más tiempo de lo que quisiéramos, cuando podríamos quizás resolverlo un poco más rápido. Sí, Citla. Ok. Vamos ante un MP para denunciar algo, o estamos acompañando a alguna mujer o algo, y dice, no, pues no me toca esto, o bueno, alguna otra instancia. ¿Podemos caerles así, tal cual, con el artículo 1 de la Constitución y el principio pro persona? Sí, sí puedes, pero por eso te digo que es muy importante como tener mucha claridad de, o sea, si realmente estás pidiéndole a la autoridad correcta lo que le estás pidiendo, ¿me explico? Pero sí, claro que puedes decir como de, a ver, no, todas las autoridades tienen esta obligación, dependiendo de qué estés pidiendo, obviamente, y si no te toca a ti, y esto también es importante decirlo, si no le toca a la autoridad ante la que estás llevando un caso o lo que sea, si no le toca, su obligación es hacer todo lo posible y sí, como generar todas las acciones posibles para derivar el caso hacia una autoridad que sí pueda ayudarte, digamos, ¿no? Entonces, no, yo trabajaba, como les decía, en la Secretaría de Educación. Entonces, muchas veces lo que nos pasaba a nosotras era que, y estos casos pasan millones en este país, horrible, ¿no? Un maestro o no, ni siquiera un maestro, una niña llega con signos de violencia de su casa a la escuela, ¿no? Y entonces, la autoridad en esa escuela, ¿quién es? El maestro, el director, ¿no? La maestra, la directora, son autoridades pensemos en una escuela pública, ¿no? Son servidoras, servidores públicos. Conforme al artículo primero constitucional, toda autoridad tiene la obligación de generar las acciones para proteger los derechos de esa niña, ¿cierto? En sus funciones y atribuciones, la Secretaría de Educación, las maestras, directoras, etcétera, no tienen la atribución para investigar un delito, claramente, ¿no? Pero sí tienen la obligación de derivar a esa niña a un lugar en donde se le protejan sus derechos. Y entonces tú y además siendo una niña más, porque además cuando eres un servidor público y te das cuenta de un delito que se comete contra una persona menor de edad, tu obligación inmediata es proteger a esa niña y hacer todo lo necesario para que esa niña acceda a los servicios, etcétera, para garantizar sus derechos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que hacer esa persona, ese funcionario, funcionaria, para que esa niña acceda a un servicio, a un lo que sea, más allá de si el papá es el violentador, más allá si es la mamá, si es lo que quieran y manden, ¿eh? O sea, de verdad. Y entonces nosotros nos aventamos, no tienen una idea de las batallas horribles que nos aventábamos con los directores de escuela, porque los directores de escuela nos decían justo eso, ¿no? Esta no es mi atribución. Yo no soy MP, yo no soy policía, yo no tengo por qué investigar. No, no te estoy diciendo que investigues. Te estoy diciendo que protejas a esa niña que está bajo tu custodia porque eres un servidor, servidora público. ¿No? Y entonces tienes que generar por lo menos una canalización y acompañamiento a esa niña para que este caso se investigue y esta niña esté protegida. Entonces,
es una serie de, como bien dice José, pues se lavan las manos y dicen, no, esto a mí no me toca, eso no dice mi atribución, no sé qué, pero al mismo tiempo tú tienes también, o sea, obviamente yo como protectora o defensora de derechos humanos, yo no voy a ir y decirle al director, es que te tocaba investigar, pues no, ¿verdad? O sea, también tengo que saber cómo funcionan y cómo se distribuyen las atribuciones y las funciones entre los servidores públicos para no le voy a decir al maestro o al director, a ti te tocaba investigar y llevarte a la cárcel a ese papá violentador. No, ya, claro que no, pero sí te tocaba hacer otra serie de cosas para que esa niña estuviera protegida. Entonces, a esto me refiero, ¿no? Y es un poco como estas dos cosas que tenemos que tener en cuenta siempre, como tenemos que saber a quién le estamos exigiendo, qué le estamos exigiendo, pero también tenemos que saber que vamos a tener funcionarios públicos que me van a decir, no, señorita, eso a mí no me toca, no, ¿saben? Entonces, bueno, un poco para que ahí tengamos esta medición y como dicen en mi pueblo, medirle el agua a los camotes y ver cómo vamos a hacer para que un caso, por ejemplo, si acompañamos un caso como estos que les cuento y que nos pasaban millones de veces, para acompañar un caso así y que no se nos pierda el caso en el camino, ¿no? Porque entonces, cuando tú, digamos, vas y exiges de una manera en que lo que haces es asustar al director de la escuela y esto pasa muchísimo también, ¿no? Que las organizaciones, la sociedad civil les dicen, no, entonces yo te voy a meter a la cárcel a ti porque no protegiste a esta niña. Y sí, claro que se podría intentar hacer eso, pero entonces se pierde toda la posibilidad de que la escuela acompañe el proceso de una niña que, pues quizás a veces es la escuela el único lugar seguro que tiene si su casa no lo es, ¿no? Entonces, bueno, solo un poco para que ahí pensemos cuáles son nuestras estrategias de litigio y de defensa de derechos humanos que luego nos pasa, o sea, nos ha pasado seguramente a todas, que los casos se nos caen o perdemos la posibilidad de acompañar a las víctimas por quizás ir muy pronto o ir con como muy aguerridas y luego se nos pierden las posibilidades de acompañar los casos porque, pues sí, porque dimos con un mal funcionario, ¿no? Y eso, bueno, pues desafortunadamente siempre nos va a pasar, pero hay que ir como buscando las estrategias. Dice José, yo veo y reconozco los avances, pero también estoy en proceso de reconocer las barreras, claro. Y esto es muy duro, José, porque cuando una empieza a identificar las barreras estructurales, entonces se vuelve todavía más, pues lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Como más descorazonador, quizás darnos cuenta de que todo lo que hacemos, pues luego topa con barreras, como tú dices. Pero bueno, pues es parte del cambio social en el que estamos comprometidas. Em, Muy bien, entonces sigamos rapidísimo con el tema del sistema. Entonces, el sistema, solo para que lo tengamos aquí un poco en la mesa, el sistema está integrado, como ya les decía, por el gobierno federal y los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que son las secretarías o institutos de las mujeres en los estados, ¿no? La presidencia del sistema la lleva la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM. La Secretaría Ejecutiva del sistema la lleva el Instituto Nacional de las Mujeres y las personas integrantes permanentes son la Secretaría de Gobernación, la de Bienestar, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la SEP, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud, la del Trabajo, la de Desarrollo Agrario, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, el Consejo para Pueblos Indígenas, que hoy se llama INPI, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o sea, el sistema DIF,
el Instituto Nacional Electoral y, como ya les decía, los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Todas estas, como lo ven aquí, la ley dice que tienen que ser las personas titulares de las secretarías las que participen en el sistema y en las reuniones del sistema. Esto no necesariamente pasa, pero bueno, ahí se intenta que todas estas titulares, secretarios, secretarias, participen en las reuniones del sistema y pues es un proceso como funciona en muchas otras comisiones, con voz y voto, etcétera, para establecer ciertos acuerdos sobre hacia dónde debemos llevar la política nacional en materia de erradicación de la violencia, ¿no? Y luego tienen instancias invitadas permanentes que pueden ser el Congreso, o sea, otros poderes de la Unión que no son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, instancias o autoridades municipales, etcétera. La Secretaría de Relaciones Exteriores, el SAT, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el IMSS, el INEGI, dependiendo de qué se va a tratar en una sesión del sistema, se invita a estas invitadas para que puedan, con voz, pero no con voto, puedan emitir ciertas opiniones, etcétera, sobre el tema que se está tratando en ese momento en el sistema, ¿no? Como les decía, otros poderes, la Suprema Corte, los tribunales de los estados, la Comisión de Género del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, la de la Cámara de Diputados, otros organismos internacionales, ONU Mujeres, la Comisión Interamericana de las Mujeres, etc. Solo quiero un poco regresar a esta, y en esta solo lo marqué para no olvidarme, un poco que se comprenda un poquito más a profundidad por qué le llamamos mecanismos para el adelanto de las mujeres a estas instituciones, tanto en los estados como en los municipios y a nivel federal, por ejemplo, las secretarías de las mujeres y a los institutos de mujeres en el país. ¿Por qué piensan que les llamamos mecanismos para el adelanto de las mujeres y por qué solo aquí estamos pensando en esas y no en otras instituciones? Nada, pues por eso mismo, ¿no? Porque son las que están preocupadas en que las mujeres, bueno, en garantizar los derechos de las mujeres para que puedan pues, sí, salir adelante. Ok, y entonces, pensando en, por ejemplo, por ejemplo, dentro de la Suprema Corte de Justicia, hay una unidad que se llama Unidad para la Igualdad de Género. Esa unidad no es una institución, pertenece a la Suprema Corte de Justicia. ¿La podríamos considerar un mecanismo para el adelanto de las mujeres? Sí, ¿no? ¿No es el que hizo el protocolo para juzgar con perspectiva de género? Ajá, ajá. Muy bien. Y, por ejemplo, dentro de la Fiscalía General de la República tenemos una fiscalía especializada en delitos contra mujeres, que su función es que todos los delitos sean investigados con perspectiva de género. Esa unidad, esa fiscalía especializada, ¿podría denominarse mecanismo para el adelanto de las mujeres? Pues para garantizar el derecho a un, ¿cómo se dice? El debido proceso o algo así. ¿Será? O sea, sí. O sea, sí. Entonces, sí, muy bien, Sidla. Entonces, fíjense, los mecanismos para el adelanto de las mujeres son, y esto es importante y me regreso a la clase pasada, ¿no? Son un mandato o una recomendación de la CEDAW. Y la CEDAW lo que dice es que como acción afirmativa y como una política de acción afirmativa, mientras logramos la igualdad entre mujeres y hombres, las instituciones y organizaciones deberían establecer
personal, áreas de trabajo, presupuestos, etcétera, específicos para lograr que en el contexto de su propia institución, como al interior, se establezcan las acciones necesarias para que las mujeres pues tengan las mismas oportunidades que los hombres en el contexto de esa institución, ¿no? Pero también hacia afuera, ¿no? Como pasa en la Suprema Corte, de ellos hacen el protocolo para juzgar con perspectiva de género que tiene un impacto, ¿no? En las personas a las que se les imparte justicia, no solo hacia el interior de la Suprema Corte de Justicia. Estos mecanismos para el adelanto a las mujeres, entonces lo que sucedió, y esto es súper interesante porque en México sucedió con un gobierno de derechas, es Fox quien establece que se necesita o que necesitamos tener un Instituto Nacional de las Mujeres en México, obviamente cumpliendo con las recomendaciones internacionales. Entonces Fox crea, o sí, hace el decreto para que se cree el Instituto Nacional de las Mujeres y a partir de ahí se empiezan a generar los institutos a nivel de los estados de las mujeres. En su momento, ahora es diferente, en su momento el Instituto Nacional de las Mujeres tenía, digamos, una categoría menor que una secretaría, es decir, no valía lo mismo, si le quieren decir así, que la Secretaría de Gobernación o que la Secretaría de Salud o que la Secretaría del Trabajo, ¿no? Era como sí, como una institución como hermana, pero pequeña. Cada vez el Instituto Nacional de las Mujeres ha ido como recuperando fuerza. Este sexenio la perdió por completo, pero ha ido recuperando fuerza y ha tenido la posibilidad de gestionar más presupuesto y etcétera, ¿no? Mismo caso en los estados. Entonces, en los estados, a partir del año 2001, que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, los estados empiezan a decretar, los gobernadores y gobernadoras en los estados empiezan a decretar que se cree un Instituto Estatal de las Mujeres y pasa básicamente igual, ¿no? Son hermanas pequeñas, no, o están supeditadas a una secretaría, entonces en algunos estados el Instituto de las Mujeres dependía del secretario de gobierno, en otras dependía de la Secretaría del Bienestar, en otras dependía del DIF, etcétera. Eso se ha ido modificando y cada vez más en todas las instituciones se tiene por lo menos un enlace o una unidad de género que se dedica a estas funciones, ¿no? A incorporar, transversalizar la perspectiva de género al interior de sus instituciones y buscar que las acciones que esa institución, sea la que sea, los servicios que brinda hacia la ciudadanía, tengan perspectiva de género. Esto es importante porque y se los quería como remarcar en la sesión de hoy, porque la próxima clase vamos a tener, déjenme ver si no estoy equivocada, la próxima clase vamos a tener a Helen hablando sobre los mecanismos de protección para las niñas y mujeres víctimas de violencia. Y la siguiente clase, que es todavía más importante, de que entendamos esto de los mecanismos, vamos a tener a los centros de justicia para las mujeres. Entonces, bueno, nada más para que lo tengamos ahí muy en cuenta de cómo funcionan estos mecanismos y cómo se crearon y cómo han ido funcionando. Por ejemplo, uno de los retos, como bien dice Josefina, es que muchas veces, y esto sigue pasando todo el tiempo, las compañeras que presiden los institutos de las mujeres, sobre todo en los estados pasa mucho, ¿no? Y en los municipios no se diga mucho más, quienes están a cargo de las instancias municipales de las mujeres no son personas que han llevado la agenda feminista ni del movimiento amplio de mujeres. Muchas veces, sobre todo en los municipios, son pues
ya saben, ¿no? La esposa del gobernador o la esposa del secretario de gobierno o la hermana o etcétera. Y se les dan esos puestos, pues básicamente solo por ser mujer. Sí, necesariamente, como dice José, sin tener conocimiento de la agenda, ni de las políticas de género, ni mucho menos, ¿no? Y en otros casos, como dice José, incluso hay hombres al frente de los institutos municipales y no quiere decir que los hombres no podrían generar acciones importantes para la igualdad de género, pero bueno, es decir, si lo que estamos buscando es que las mujeres rompan los techos de cristal y lleguen a puestos de decisión, y ponen nombres en esos espacios, pues entonces, ¿qué nos podemos esperar de otros espacios en donde las funciones son mucho más masculinizadas o que se piensa que las mujeres no podríamos ejercerlas, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que tengamos también por ahí el conocimiento de cómo funcionan estos mecanismos y qué ha ido pasando. Lo cierto es que, como les decía, cada vez estos mecanismos, estas instituciones han ido tomando más fuerza al interior pues, de sus sistemas y es una cuestión importante entender cómo, como en este caso el sistema nacional, pero en los sistemas también estatales, ¿no? Son los institutos de las mujeres quienes tienen la responsabilidad, ¿no? De alguna manera, bueno, y la Secretaría de Gobernación, por supuesto, y en el caso de los estados, las secretarias de gobierno, etcétera, tienen la responsabilidad de, digamos, marcar línea, ¿no? De cómo la política en un estado o en el caso de la federación, tiene que responder a las necesidades de las mujeres y a los retos en materia de igualdad y en este caso de violencia de género contra las mujeres. Y es importante que pues sí, cuando elegimos una plataforma política, como va a pasar en este próximo domingo, ¿no? Tengamos también esta conciencia de quiénes son esas personas que se van a colocar al frente de esas instituciones y de esos mecanismos, no solo a nivel de las instituciones, sino también estas, ¿no? Estas chiquitas como la unidad de género en la Corte o la unidad de género en la Secretaría de Salud, y que sepamos, ¿no? Que son esas compañeras y esas áreas y esas instituciones las que son las responsables de llevar ante las mesas de negociación fuertes e importantes como este sistema nacional, las políticas que requerimos las mujeres y en específico, en este caso, las víctimas de violencia, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que quiero cerrar aquí para dar solo unos minutos por si tienen alguna duda, pregunta. La próxima clase nos vemos para el tema de órdenes de protección y no se olviden de mandar su tarea. ¿Dudas? Todo bien, doctora. No, por ahorita Dime no. Violeta, José, por favor. Sí, Citla. No, nada más no preguntas, gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces nos vemos la próxima semana. No falten, les prometo que Helen es una genia y entonces no se olviden de sacarle toda la información que puedan sobre órdenes de protección, sobre todo ustedes que trabajan de cerca con víctimas. Y luego los temas de órdenes de protección son temas espinosos y que luego se nos pierden ahí en los casos. Entonces, bueno, pues la intención es que ella pueda explicar cómo funcionan las órdenes, cómo, pues sí, básicamente con qué se comen y luego podamos tener algunas preguntas al respecto. ¿Va? Gracias. Muy bien, pues nos vemos. Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Bye. Gracias, Pati.